EWTN, el esplendor de la verdad. Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. El día de hoy oramos por la libertad de conciencia. Padre Celestial, te adoramos, tú que has querido que el hombre sea libre. Te pedimos que liberes a aquellos que viven bajo gobiernos opresores e inspires a todos los líderes del gobierno a respetar la dignidad y conciencia de todo ser humano. Protege a nuestras instituciones católicas y a los fieles de quienes tratan de obligarlos a aceptar la inmoralidad. En todas las cosas, Padre Celestial, fortalécelos para permanecer fieles a ti y a tu santa voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. Almighty ever-living God, Dios Todopoderoso y Eterno, concediste a tu sacerdote San Pío la gracia de compartir en la cruz de tu Hijo y renovar las maravillas de tu misericordia en su misterio. Por su intercesión, que seamos unidos a la pasión de Cristo y jubilosos llegar a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book. Lectura del libro de los Proverbios. El corazón del rey es una acequia en manos de Dios. La dirige a donde quiere. Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia, Dios lo prefiere a los sacrificios. Altivez de ojos, mente ambiciosa, faro de los malvados es el pecado. Los planes del diligente traen ganancia, los del atolondrado traen indigencia. Tesoros ganados por boca de embustera son humo que se disipa y lazos mortales. Afán del malvado es buscar el mal. No mira con piedad a su prójimo. Cuando el cínico la paga, aprende el inexperto, pero el sabio aprende con la enseñanza. El justo observa el corazón malvado y entrega al malvado a la desgracia. Quien cierra los oídos al clamor del necesitado no será escuchado cuando grite. Verbum Domini. Guide me, Lord. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor.
Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Make me understand Instrúyeme en el camino de tus decretos and I will y meditate on meditaré your wondrous tus deeds. maravillas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. The way of truth I have Escogí el chosen. camino verdadero, I have set your deseé ordinances before tus me. mandamientos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Give me discernment. Enséñame a cumplir tu that I may voluntad observe your y a law guardarla and de keep it todo with all my heart. corazón. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Lead me in the path of your commandments. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. And I will keep your law Cumpliré sin cesar tu forever voluntad and ever. por siempre jamás. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Blessed are you, Father, Lord of heaven and Bendito eres tú, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tú le has revelado a los más pequeños los misterios del reino. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The mother of Jesus En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, were unable to pero con el gentío no lograban llegar hasta él. He was told, Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. He said to them in Él les reply, contestó, My mother and my mi brothers madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Verbum Domini. Today we celebrate the feast Hoy celebramos la festividad of Pius, de San Pío de Pietrelcina, known as Padre Pio, but anteriormente conocido como Padre Pío, pero obtuvo un gran ascenso y ahora es santo. this is something Y we esto es algo a lot of reflection in our que minds. podemos usar para reflexionar a menudo. 87, Él nació en 1887 en una familia muy pobre, en un distrito muy pobre de Italia. special graces that Pero already as a small child, gracias a muchas gracias especiales que recibió de niño, with those y special graces con esas gracias came a lot of especiales suffering. And vino gran sufrimiento. components Y estos dos his componentes whole life, lo siguieron su vida entera. many special graces. Junto con esas gracias especiales vino gran sufrimiento Sometimes de una variedad de tipos. A veces se trataba de enfermedades then, físicas. of course, the most celebrated of Y luego, por the supuesto, el más célebre de sus sufrimientos que le causaba mucho dolor era el haber recibido las llagas de Jesús en 1918, 50 years before he died, and justo over those 50 años 50 antes de morir. Y durante esos 50 años deal with a number of tuvo que lidiar con un número de problemas relacionados con eso. No solamente le causaban dolor físico, sino que también muchas personas pensaban que él estaba falsificando esto, y durante un tiempo convencieron al Papa Pío XI, así que le fue prohibido celebrar la misa en público
o escuchar confesiones. It was very difficult. Así que esto fue algo muy difícil, pero él aceptó ese tipo de sufrimiento de parte de sus detractores y dentro de los funcionarios de la iglesia, incluyendo al Papa, quienes estaban poniendo a prueba para ver si esto era verdad. Más adelante, el Papa Pío XI, no tengo nada en contra de Padre Pío, sino que eran sus detractores. Eso fue lo que dijo el Papa. Y tanto el Papa Pío XII y el Papa Pablo VI se aseguraron de que le fuera permitido predicar y celebrar la misa y escuchar confesiones. Pero mientras tenemos en mente los diferentes tipos de sufrimiento y su propia unión con el sufrimiento de Cristo, también prestamos atención a los varios tipos de dones que recibió. Uno de estos proverbios de los que tenemos como lectura el día de hoy dice: el hombre justo observa el corazón malvado. Esto le aplica a él de forma especial, porque él tuvo un don extraordinario de poder leer lo que estaba sucediendo en las almas de las personas. Le era posible entender mucho de lo que estaba ocurriendo. Y él era bastante severo, incluso en su canonización. San Juan Pablo II, quien se había confesado con él en 1947, mencionó que era severo. No sé si era severo, no sé si fue severo con aquel entonces Padre Karol Wojtyla, pero él era severo con muchas personas. No solamente le decía a la gente sus pecados, sino que les decía: tú aún no te has arrepentido. Y los largaba, los mandaba a irse hasta que se arrepintieran. Esto es algo que debemos prestar atención. La mayoría de nosotros no podemos hacer eso. No tenemos ese don de poder leer los corazones. Pero al mismo tiempo, a veces no nos hace falta leer los corazones. Cuando tenemos muchas personas que de hecho presumen acerca de sus pecados, que promueven sus pecados por un beneficio monetario. Les gusta aparecer en las carátulas de las revistas de espectáculos y les gusta que todos hablen acerca de sus pecados. Y les gusta anunciarse a sí mismos haciendo actividades pecaminosas, promoviendo actividades pecaminosas, ya sea por lujuria o violencia o ira. Y no nos hace falta tener un conocimiento especial para darnos cuenta de eso. Hay muchas personas que tratan de obtener ventaja política porque quieren promover pecados como el aborto. Quieren desintegrar el significado del matrimonio y creen que van a obtener así más votos. Creen que, y probablemente están en lo cierto, que obtendrán una cierta cantidad de apoyo monetario. Y así se trata de cierto debate acerca de que si es que la gente en la iglesia debe o no criticar ese comportamiento. El Padre Pío no hubiera tenido ninguna duda, no hubiera titubeado en decir que tal comportamiento pecaminoso es pecaminoso. Él no hubiera permitido ningún comportamiento pecaminoso. Él no hubiera dudado en llamarle por su nombre ante los políticos y los artistas. Hay algo que tenemos que tener en mente.
a lot of times, Muchas veces people are willing la gente está dispuesta a criticar sinners a sus compañeros pecadores, no a causa de amor por el pecador a deeper love of Christ. y un amor profundo por Cristo, sino más bien por su propia necesidad Themselves feel better because de sentirse mejor, pointed out that sin. porque, dicen, yo señalé ese pecado. There's no virtue. Eso no es virtud por sí solo. Also keep that in mind. It is También tenemos que recordar eso. No es ninguna virtud que un político señale los pecados de otro, solamente para que el otro político que está haciendo el criticismo pueda obtener votos. Eso es igual de antipático que cometer pecados para obtener votos. El tema no es obtener votos, ni apoyo, ni que la gente guste de uno, sino más bien permanecer enfocados en Jesucristo. Y como dice aquí, el hombre recto observa el corazón del malvado. Ese tipo de observación de la maldad puede nacer de nuestra propia pecaminosidad y nuestra manipulación pecaminosa y chismes pecaminosos y deseos pecaminosos de estar a cargo. Eso no es ninguna virtud. Y esa es una característica muy especial del Padre Pío. Él criticaba a los pecadores porque él amaba a Cristo y sabía cuán grande es el pecado como ofensa. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Bien, ahora, para poder poseer esa cualidad de poder evaluar, de poder observar y evaluar a los malvados y sus motivos como personas rectas, exige que entremos profundamente en nuestra propia relación con Cristo y que empecemos ese proceso con un examen de conciencia muy detallado, un examen de nuestros propios enojos para asegurarnos de no criticar a alguien solamente para lucir bien. Preguntarnos, ¿por qué quiero hacerme lucir bien frente a esta otra persona? ¿Acaso soy soberbio? En ese caso no deberíamos decir ni una palabra. Tenemos que tener cuidado en no convertir esto en un ejercicio de nuestro propio comportamiento pecaminoso para criticar a otros. Y esto es algo de lo que abunda mucho en el mundo, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Más bien, en cambio, lo que nos enseña el Padre Pío es que su propia relación con Cristo y su propio examen de conciencia frecuente, algo que él enseñaba a los miembros de los grupos de oración que él fundó, porque él no solamente trataba de lograr que otras personas vayan a confesarse, también les instaba a que fundaran grupos de oración en los que ellos se verían atraídos más profundamente a la persona de Cristo y hacia esa unión más profunda, y para que realicen exámenes de conciencia a diario, 2 veces al día, para que conozcan sus propias faltas y luego enfrentarse con su propia necesidad de ir a confesarse, como él a menudo hacía, hasta el día en que falleció. Y la necesidad de entonces hablar la verdad ante nuestra cultura. Y él fue capaz de identificar muchas tendencias. Recuerden que él nació en 1887. Fue ordenado en 1912, más o menos me parece, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y él vio ese proceso de lo que el Papa Benedicto XV había llamado esa guerra, que era el suicidio de Europa.
en nombre de su propia decisión de ser secular, Europa empezó a cometer suicidio y continúa ese proceso, no tanto con guerra hoy, pero sí a través del aborto y la anticoncepción. Y él reconoció cómo la gente en el mundo moderno, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se estaba moviendo más y más hacia comportamiento lujurioso y obsceno, cambiando la violencia por la obscenidad. Y él denunció eso fuertemente. Y el Padre Pío aún fue capaz de atraer enormes multitudes de gente. Incluso cuando estaba siendo muy severo en sus confesiones, hacían cola para verlo, porque al final reconocían que lo que él decía era la verdad. Él verdaderamente era el hombre recto, capaz de observar el corazón del malvado. Y lo amaban por ello. Y fue a causa de ese proceso que ellos llegaban a esa relación más profunda con Cristo. Una relación auténtica, no superficial, no externa. Y luego otro elemento de su vida que no se puede omitir fue su profundo amor por la Santísima Virgen María. Esto también era algo esencial en él. Cuando él decía, vayan y busquen mi arma, no se refería a una arma o algo parecido, a una pistola, sino a un rosario. Y su amor por la Santísima Virgen permeaba su vida entera. Él, por un lado, vivía el Evangelio de hoy, en donde Jesús dice, mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Él lo hacía, pero no lo hacía de una forma en la que decía, oh, voy a vivir la palabra de Dios e ignorar lo demás. No, él reconocía que la Virgen era alguien que había escuchado la palabra de Dios, del arcángel Gabriel. Y ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Ella fue alguien que fue reconocida por Santa Isabel como bendita la que cumple la palabra que escuchó y cree la palabra que escuchó. Y el Padre Pío fue alguien que tenía un gran amor por la Santísima Virgen y quien tenía ese sentido de imitarla y de llevar a cabo la tarea de Cristo. Y no veía oposición, sino que esto más bien le ayudaba a una mayor integridad. Así pues, al celebrar esta gran fiesta, podemos recordar todos los milagros y otras cosas, pero la mayoría de nosotros no estaremos involucrados en cosas como esas. Pero sí podemos todos estar involucrados en ingresar más profundamente a nuestra propia relación con Cristo, nuestro propio examen de conciencia, y entonces nuestra sensibilidad como un pueblo hecho justo por Cristo, para ser capaces de observar la maldad en nuestra sociedad, así como lo hizo Él, hasta que falleció hace 50 años. Y entonces ser capaces de salir y ayudar a nuestra sociedad a llegar al arrepentimiento, así como lo hizo Él.